pesar de que han salido unos subtipos, seguimos igualito con diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, otro tipo de diabetes en otros tipos, entonces aparecen los que por endocrinopatía, por medicamentos, por factores genéticos, ahí están los que aparecen que son insulinodependientes en el joven y los que son dependientes de insulina en el adulto, ahí está la LADA, que es uno de los términos que se le denomina, y que la edad promedio generalmente la edad de 12 años, pero puede aparecer desde el nacimiento hasta la edad, hasta cualquier edad. Pero la de tipo 1 se le da un tope hasta 35 años, pero hemos tenido pacientes que tienen 35, 36, 37, 40 años y vamos a esos pacientes hay que tipificarlos. Entonces se ha hablado de algunos criterios que si ese paciente, a pesar de que aparezca en la edad adulta y tiene anticuerpos, entonces se le estudian los anticuerpos antiinsulina, antireceptor o factores genéticos, ese paciente lo podemos catalogar como tipo 1, porque ya hay anticuerpos. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora de clasificar. Otro punto importante, que las mujeres embarazadas siempre aparece la diabetes gestacional, no hay antecedentes de diabetes o puede tener antecedentes de diabetes en la familia, pero ella hace su debut en el segundo o tercer trimestre del embarazo y esa paciente puede ser diabética o puede tener una alteración de la glucosa y luego después del parto hay que volver a hacer una reclasificación. Esas son cosas importantes que hay que tomarlas en cuenta para ver en qué condición desde el punto de vista metabólico quedó la paciente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Que cada una de estas clasificaciones tiene características importantes que la diferencia una de la otra. A veces vemos todavía pacientes que son tipo 2 y todavía le hacen el diagnóstico de tipo 1. Entonces le coloca, entonces existe una parte importante dentro de los diabéticos tipo 2 que pueden ser insulinos requirientes. Insulinos requirientes, ¿por qué? Porque ya el pool de insulina que el páncreas, las células beta liberaba, ya cesó. Ya no hay esa cantidad de insulina, no hay insulina para poder metabolizar las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Y el paciente entonces comienza vamos a decir, a tener una disregulación con un aumento en los niveles de glicemia, que indiscutiblemente ante un estrés, porque tiene un pie diabético o porque tiene alguna otra complicación, un infarto, una cirugía o una infección cualquiera, el paciente se descompensa y tenemos que colocar insulina. Entonces a veces persistimos en la idea de que tenemos que seguirle colocando medicamentos a altas dosis y el paciente nunca se va a regular. ¿Por qué? Porque no se va a regular porque ya tiene complicaciones que ese paciente indiscutiblemente va a necesitar de insulina. Y si queremos tener el paciente controlado y evitar complicaciones, entonces ese paciente obligatoriamente tenemos que colocarle la insulina. Y por eso es que todo diabético, cuando ustedes le hagan el diagnóstico de primera vez, una de las cosas a recalcar es que él debe seguir un control, debe seguir medicamentos, que llegado el momento a lo mejor no va a necesitar cuando es el tipo 2, porque el tipo 1 siempre insulina. Pero cuando es el tipo 2 hay que decirle que si no hay un control y pasado alrededor de unos 10 años, si no se controló bien, muchas veces estos pacientes terminan con insulina. A veces no, porque si había otro factor desde el punto de vista epigenético que hizo que llegara a ser diabético, como es la obesidad, el sedentarismo, entonces ese paciente al bajar de peso muy probablemente se mantenga con una pastillita de metformina y se mantenga controlado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poco lo que son las características de cada una de estas diabetes, ¿no? Que es la misma diabetes, pero una con dependiente de insulina y la otra que se puede controlar con hipoglicemiante oral, dieta y ejercicio. Siempre la dieta y el ejercicio es la base. Entonces tenemos que la tipo 1 es bien conocida como insulinodependiente, así se le decía antes y seguimos tipo 1. Es una enfermedad crónica autoinmune, aquí es importante recalcar que es autoinmune, y que resulta de una interacción compleja porque ya hablamos de factores genéticos que puedan tener y factores
ambientales, o sea que trae la parte genética, están los anticuerpos y encima es obeso, tiene factores ambientales que lo acarrean, el paciente por supuesto va a terminar complicado. Muchas veces el detonante de estos pacientes tipo 1 va a ser una infección o va a ser que estos pacientes a veces transgresiones dietéticas importantes o el mismo paciente puede tener un momento de estrés, una cirugía o algo y ahí es donde aparece. Entonces hay que tomar en cuenta. Puede ocurrir a cualquier edad, más común en niños y adolescentes que pueden debutar con una complicación crónica, aguda de la diabetes. Ellos debutan con una cetoacidosis diabética. Ese es el debut del tipo 1. Por eso que hay que estar pendiente. Un niño puede estar en un colegio y de pronto lo llaman la maestra, porque el niño está en deporte y el niño comenzó con dolor abdominal, comenzó con vómito, que a la vez está respirando mal, que ha vomitado varias veces. Entonces, ese niño hay que evaluarlo, porque o hizo una hipoglicemia, porque hizo un estrés, y el paciente entonces puede hacer también cuadros de hipoglicemia y pueden desencadenar entonces una complicación de la diabetes y hay que evaluarlo. Y a veces se deja pasar por mucho tiempo y no se hace bien. La historia natural es un desorden que puede ser subdividido en una serie de estadios, comenzando con la susceptibilidad que le tiene de base genética, terminando con el inicio del estudio. Entonces, eso lo vemos con mucha frecuencia. Fíjense que pasan muchos años. O sea, aquí tenemos la predisposición genética, luego viene el proceso inflamatorio, que es por activación de todos los factores inflamatorios que atacan la célula beta pancreática y hacen una insulinitis. Entonces, este paciente puede pasar de esta etapa por formación de anticuerpos que van a atacar la célula beta pancreática y lo primero que va a haber es la pérdida de la primera respuesta a la insulina. Es decir, uno cuando come, inmediatamente va a haber una liberación abrupta de los niveles de insulina y va a haber un pico, ¿verdad?, elevado para la metabolización de los alimentos. Y luego, en este momento, debe de mantenerse los niveles para poder seguir metabolizando. Entonces, lo primero que pierde el diabético tipo 1 es ese pico de liberación de la insulina. Quedan gente de pie. Si quieres se lleva esta silla, yo no me voy a sentar. Entonces, es la primera parte. Y luego de este tiempo viene la diabetes. A veces, generalmente, en el tipo 1 no pasa mucho tiempo, hasta el debut. En cambio, en el diabético tipo 2 sí, pueden pasar hasta 10 años. Entonces, ya a veces 5 o 10 años que hagamos el diagnóstico ya hay daño endotelial, principalmente. Entonces, esa es la historia del paciente. Entonces, formación de la susceptibilidad genética, la formación de anticuerpos, los anticuerpos que lo vamos a ver generalmente la activación y lo vamos a encontrar el DD4, el DD3, el DD1. Estos son los que se van a encontrar principalmente en los pacientes tipo 1. Tenemos también la activación de estos factores inmunitarios puede ser por virus. De hecho, se le puso la lupa al SARS-CoV-2 porque vimos muchos pacientes que hicieron una reactivación de esos procesos inflamatorios, no solo páncreas con la diabetes, sino también la tiroiditis. Entonces tuvieron cuadros de tiroiditis debido a estos virus, sobre todo el herpesvirus, la rubiola, la varicela, el retrovirus. Aquí no está, pero ya la podemos incluir, SARS-CoV-2. Aquí tenemos que estos pacientes van a tener también, cuando se introduce, los pacientes que no se le da leche materna y de una vez se comienza con leche de vaca, entonces pueden hacer factores inflamatorios, anticuerpos que van a atacar la célula beta pancreática. El aumento de peso, la infancia, la obesidad infantil, ¿verdad? Y aquí se le habla de que uno de los anticuerpos, el Coxsackie virus B, puede provocar entonces la formación de un péptido que es el que va a ocasionar también el proceso inflamatorio.
Entonces ya se sabe que son factores de estimulación de las células T que van a provocar un estado de autoinmunidad a nivel periférico con expresión baja de autoanticuerpos químicos y autotolerancia por la expresión normal cuando lo vemos. Entonces lo que hay es una alteración de las células T y la formación de autoantígenos. Entonces no lo reconoce normal y es atacado. Entonces se produce el proceso inflamatorio. De hecho, si se le hace la biopsia y de ahí que se habló de insulinitis, van a encontrar que están infiltrados con gran cantidad de linfocitos, las células beta pancreáticas, o sea, el páncreas, y por eso que se produce, se le ha hablado de factores inmunitarios, y que se han determinado los anticuerpos también, ¿no? Por acá están, estos son los anticuerpos contra los islotes pancreáticos, contra la insulina, contra la descarboxilasa del ácido glutámico y la fosfatasa de tirosina. Entonces, estos son los principales anticuerpos en el tipo 1. Entonces, se ha hablado, según los criterios de la ADA, cuándo sospechar otras alternativas en la diabetes tipo 2. Entonces, se debe sospechar en tipo 1, lo que les hablaba, cuando este paciente hace el debut con una cetoacidosis diabética. Nos llega con una acidosis metabólica, cuerpo cetónico en orina, cuerpo cetónico en sangre. Entonces, ese paciente debemos sospechar, y si está en la edad, en la adolescencia, en el joven, hasta los 35 o hasta los 35, podemos sospechar que se trata de un tipo 1. Si ese paciente tiene una pérdida de peso importante, generalmente lo vemos delgado, porque tiene como no hay insulina, tiene una catabolia proteica alta. Entonces vemos que el paciente pierde masa muscular, hace sarcopenia, y lo vemos, son niños muy delgados. Además, hay antecedentes personales y familiares de la enfermedad autoinmune en la familia y el inicio de los síntomas, esos bruscos también. Se debe sospechar diabetes autoinmune latente, es decir, la del adulto, cuando hablamos del adulto, cuando hay anticuerpos. Si se encuentran los anticuerpos, entonces sospechar. Inició en el adulto con una cetoacidosis y ese paciente tiene anticuerpos, entonces se hace bien. Si se necesita de forma rápida insulina para controlar la hiperglicemia, y no solamente esto, sino que también podemos tener pacientes que lo queremos tratar de comprar, no, porque tiene 35 años, 38 años, vamos a dejar la hipoglicemia oral, no lo controlas. Entonces, tienes que ir a insulina, debes sospechar que se puede tratar del tipo 1. Entonces, sospechar diabetes monogénica es cuando inicia antes de los 25 años, cuando la diabetes mellitus a menudo con hiperglicemia leve, estable, sin cetosis. Si este paciente tiene una anorexia autosómica dominante, porque pueden haber hermanos, otros familiares que lo tengan, defecto primario en la función de la célula beta pancreática, existe una variación entre la forma de dos tipos, entre la diabetes mellitus neonatal y la diabetes mellitus juvenil, que es la diabetes mellitus juvenil del adulto. Yo recuerdo mucho una familia hace muchos años, que eran de La Cañada, por cierto, y esa familia, 3 de los hijos tenían diabetes tipo 1, 3 de los hijos tenían. Todos tenían ojos verdes. Una de las cosas que se hablaba antes era que la parte del fenotipo tenía mucho que ver con eso, pero en los estudios no se ha llegado allí. Pero sí se estuvo estudiando en una oportunidad porque se veían los catines, ojos verdes, blancos y algunas etnias. Entonces es importante tomar esto. Total que le digo cómo estaba la familia. Son 3, 2. Bueno, y en la tipo 2, conocida como no insulino dependiente, que todavía lo van a ver así como la pero el tipo 2, es crónica y progresiva. La patología, por supuesto, tiene dos cosas importantes. El 90 al 95% de los pacientes que se le hace el diagnóstico son obesos. Entonces está muy relacionada a la obesidad. Por eso es que le hablan de que puede haber una insulinoresistencia o que haya una alteración o un defecto del receptor de la insulina a nivel del órgano blanco, principalmente el hígado, a nivel del músculo. Entonces, estos pacientes que tienen ese tipo de alteración metabólica están relacionados con la enfermedad cardiometabólica, o sea,
tienen mucho riesgo de tener, como es crónica, pasa muchos años hasta que se hace el diagnóstico. Ya cuando se hace, ya el paciente tiene un daño, no solamente a nivel endotelial, o sea, hablamos ahí de microangiopatía y de macroangiopatía diabética. Entonces, sobre todo de enfermedad renal crónica, retinopatía y enfermedad cardiovascular o de arterial periférico, a veces nos llegan ya con un pie diabético, ¿no? Esto es importante, está frecuentemente asociado entonces con el síndrome cardiometabólico. Muchos de estos pacientes, ya les digo, son obesos, sobre todo la obesidad tipo manzana, no es una obesidad de tipo central, una obesidad abdominal. Y no, la obesidad por sí sola no es el problema es que tenga un aumento de la grasa visceral. Entonces, generalmente los pacientes que tienen una circunferencia abdominal aumentada, que ya se ha bajado los centímetros, antes 108, después hablamos 98 en el hombre, ¿no? En la mujer 88 en la mujer y ahora se habla de 82 en la mujer. Entonces, porque se ha visto que a medida que aumenta la circunferencia abdominal, el riesgo es mayor de que este paciente tenga una grasa visceral. Y la grasa visceral más frecuentemente que encontramos es a nivel hepático. Entonces, cuando vemos un paciente que tiene una característica fisonómica o un fenotipo y que este paciente tenga antecedentes familiares de diabetes, que sea obeso, sobre todo en el área central, y que tenga una esteatosis hepática y de paso le hacemos un perfil lipídico y encontramos que tiene una hipertrigliceridemia, entonces determinen la hemoglobina glicosilada, porque muy probablemente ese paciente sea diabético o tenga en algún momento de esos 3 meses que se mide la hemoglobina glicada, tenga picos de hiperglicemia durante las 24 horas. Y esos picos son los que van terminando de dañar la parte endotelial de los vasos sanguíneos, provocando la aterosclerosis y todo el proceso inflamatorio que hay. Fíjense que por eso es que a veces hasta 12 años, ahora vamos a ver las curvas desde el punto de vista evolutivo, en la historia de la enfermedad, cómo se produce eso. El 50%, y ahora se habla hasta más, ¿no? Fíjense que en los países subdesarrollados seguimos con esto, el 50%. Estuve leyendo un artículo ahora último, de ahora de junio, y llama la atención que ahora se están hablando de enfermedades emergentes en la diabetes mellitus tipo 2 como complicación, enfermedades emergentes. Entonces ya incluso hablan de que ya las enfermedades cardiovasculares ya no están tan elevadas, ¿no? En los países quizás desarrollados. ¿Por qué? Porque se están haciendo diagnósticos tempranos, se hacen tratamientos también que sean bioplastia, y entonces las muertes por enfermedad cardiovascular siguen siendo altas, pero no está tan elevada como en los países subdesarrollados, que seguimos cada vez peor. Entonces, que estas enfermedades emergentes hablan de la demencia, hablan del cáncer, porque el paciente tipo 2, por la obesidad, ya se sabe que tiene mayor tendencia, por el factor de crecimiento insulínico, también estimula las células cancerosas, y esta, por tanto, vamos a tener más cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, inclusive hay que hacer el diagnóstico. Incluso se estaba hablando de la relación de la diabetes y el cáncer de páncreas. Eso está ahorita en estudio. Y que tiene que ver mucho otras patologías emergentes. Hablamos de la microbiota, que hace desde Hipócrates se hablaba de la microbiota y la parte de la importancia de la alimentación. Y ahora se le ha dado el verdadero valor a lo que es mantener un microbioma adecuado para todos los tipos de pacientes con todas las enfermedades crónicas, porque por ahí es que vienen los problemas. Entonces, sin embargo, nosotros seguimos, ¿verdad?, en esto pensando que aproximadamente 50% más en los países subdesarrollados, el 20% de retinopatía. De hecho, una de las primeras causas de ceguera, y sigue siendo en los países industrializados y en los países subdesarrollados, la primera causa sigue siendo la retinopatía diabética. Y eso no escapa porque pasan alteraciones y el paciente muchas veces lo que hace es consultar, y a veces el diagnóstico lo hace es el oftalmólogo, no el médico de atención primaria, que debería de hacer el diagnóstico el médico de atención primaria, porque ahí es donde van los pacientes primeramente. El 9% tiene neuropatía y el 8% tiene nefropatía diabética.
De hecho, lo hemos visto en los pacientes hospitalizados, ¿verdad? Y cuando llegan a todos estos diabéticos y le hacemos, no, él sufre de riñones, no, pero cuando le hacemos una creatinina que está hospitalizado por un proceso infeccioso, ya vemos que está en 2, ¿verdad? Y al mejorar la hidratación, mejorar el control diabético, los antibióticos y todo, el paciente, ¿qué pasa con la creatinina? Disminuye, pero no quiere decir que no tenga nada en los riñones. El hecho de que baje significa que le podemos poner el diagnóstico de insuficiencia renal crónica reagudizada. ¿Por qué? ¿Qué lo reagudizó? El proceso infeccioso. Entonces, estos pacientes, ¿qué quiere decir? Que están solapados, con una creatinina manteniéndola de 1.5, 1.4, ¿verdad? Pero tienen una infección, ¿y qué es lo que va a pasar? Que inmediatamente la creatinina se va a elevar. Y sobre todo si utilizamos medicamentos que son neurotóxicos, porque hay que tomar en cuenta los medicamentos, que a veces no, sino que de una vez nos vamos con una micacina, una gentamicina, dosis alta, y el paciente termina después descompensado en una diálisis. Entonces, fíjense la evolución natural de la enfermedad. Vemos que el paciente obeso, que es la parte epigenética del ambiente, alteración de la glucosa en ayuna, en los primeros. Entonces, esos niveles que ya vemos 100, pero tienen factores de riesgo, entonces no es normal. Ya dijimos que tenía que ser menos de 100 para ser normal. Luego van a tener que hiperglicemia, pasan a los 5 años, fíjense, más o menos. Hiperglicemia postpandrial. Entonces, se altera la primera liberación del pool de insulina, entonces el paciente empieza a tener alteración después que come, hay aumento en los niveles de la insulina y el paciente a la hora puede tener hipoglicemia. Ay, siento como hambre otra vez y eso que acabo de comer. Entonces tienes que verte en el espejo y ver si estás obeso, si tienes factores de riesgo y lo que comiste fue carbohidrato, que es lo que más estimula el páncreas a la célula beta, es el carbohidrato. Entonces el paciente a la hora va a tener hipoglicemia. Entonces, por eso es que es importante la proteína. Fíjate que si te comes el puro como el pequeño, ¿no? Puro pequeño, puro pastelito. Ajá, pastelito, papa y queso. ¿Y dónde está la proteína? Entonces ahí te viene. Entonces, papa y queso, pero le metiste 2 huevos, chévere, ¿verdad? Pues ya te comiste la proteína. Entonces, eso va a evitar que vayas a hacer un pool de insulina rápido y te vaya a dar una hipoglicemia después y además mejora lo que es la proteína y la masa muscular. Entonces es importante. Y luego viene la hiperglicemia ya no controlada. O sea, ya el paciente hace el debut, empieza con las manifestaciones clínicas de hiperglicemia, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y el paciente se descontrola. ¿Cuánto puede tratar un paciente ya con resistencia a la insulina en formar ya una diabetes? Puede durar, fíjate que ahí hablamos hasta de 5 años. Pero un paciente si tiene una resistencia a insulina no controlada, el paciente puede pasar de ahí a una diabetes. Entonces puede pasar hasta 5 años. Y esa resistencia a la insulina no tratada es la que sigue el círculo vicioso. Aumenta la obesidad, aumenta la grasa visceral, aumenta los niveles de glicemia prepandriales, postpandriales. Entonces, y además el paciente va teniendo complicaciones vasculares. Entonces hay que hacer diagnóstico temprano. Por eso que es importante determinar el paciente que tenga factores de riesgo, el fenotipo. O sea, todos los pacientes tenemos que hacer el interrogatorio y la historia clínica. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? ¿Tiene algún hermano que tiene diabetes? ¿Algún familiar, mamá, papá, sobre todo directo? ¿En algún momento se ha hecho exámenes de laboratorio? Esa glicemia que usted se hizo en alguna oportunidad, ¿cómo le salió? ¿La recuerda? Si no la recuerda, usted la recuerda. ¿Estaba en 100? ¿Estaba en 110? ¿O estaba en 90, 80? Más o menos, no recuerda. ¿Cuándo fue la última vez? Y si lo tiene, que se lo muestre. Y él se lo volvió a repetir. ¿La vio algún médico? O sea, fíjense que son preguntas y podemos ir indagando. Ese resultado, ¿lo vio algún médico? ¿Le dijeron algo de que tenía que volvérsela a repetir? ¿Usted se la repitió? No, no me la repetí. Ah, bueno, entonces bueno, hay que volver a chequear. ¿Qué pesó? ¿Cuánto pesó su hijo? 4 kilos. Ajá, ¿y tuvo glicemia alta en algún momento del embarazo? ¿Le dijeron algo, la chequearon? Entonces hay que evaluar. Entonces, si no hacemos la pregunta, el paciente no va a saber nada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener las preguntas en la mano o en la mente,
mejor dicho, para saber, en la mano podemos tener una serie de preguntas para que no se nos olvide y hacer las preguntas respectivas a cada paciente. Pero si no indagamos, por eso es que yo pienso que una de las fallas muy importantes que tenemos es en atención primaria, porque tienen los conocimientos pero no los aplican. Es así, porque estas cosas se les dan a todos los estudiantes, pero el problema es cuando van a la rural, cuando van y tienen delante al paciente. A veces no se lo voy a dejar, se lo voy a dejar a Richard sabe lo que yo participo, para que le haga aquí el ajuste de tratamiento. Entonces, o le pide un control de hemoglobina, recuerden los laboratorios. Y si no, entonces me da chance, bueno, véngase en 2 días, me da chance de estudiar. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene también que preparar. Fíjense que ya para qué, ¿no? Ahora que la pregunta fíjate, en 5 años. Voy a esperar 5 años para corregir, ya que hay una falla de la célula beta pancreática con una hiperglicemia. Entonces ya aquí lo que queda es que bajar los niveles de insulina y el paciente me queda en estado de diabetes, hiperglicemia no controlada. Y entonces ahí es cuando me hace el debut con alguna de las complicaciones crónicas de la diabetes o con una cetoacidosis diabética, en dado caso que son pacientes tipo 1. En los niveles de glucosa plasmática, fíjense, si hay una alteración de la insulina, ella, ¿dónde esos órganos blancos? Ya sabemos, músculo y grasa. En el cerebro, la glucosa entra directamente al cerebro, no necesita un mediador, ni un interminal, un receptor, llega directo porque es uno de los principales elementos energéticos a nivel cerebral, que lo necesitamos igual que el agua. Entonces, aquí ¿qué pasa? Entonces, el malo de la película, la glucosa, cuando hay una alteración de los órganos blancos, por supuesto, no actúa porque hay una alteración del receptor. Entonces, mayor cantidad de ácidos grasos que van a ir a dar, estos ácidos grasos van al hígado y se van a acumular ahí. Y aumenta también los niveles de glucano a nivel hepático. Entonces, fíjense que al menor disminución o al haber una disminución de los niveles de insulina por la misma hiperglicemia y alteración a nivel de la célula beta pancreática, esto va a ocasionar la hiperglicemia, donde va a haber disminución de la captación y la insulinoresistencia. Aumento de la producción hepática de glucosa, porque si no tenemos energía, porque la glucosa lo que hace es ser un sustrato importante para la formación, para la energía celular, la ADP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Que si no tenemos glucosa intracelular, lo interpreta, no hay glucosa, vamos a preparar y vamos a metabolizar más. Entonces viene la gluconeogénesis. Entonces aumenta los niveles de glucosa en sangre y los niveles de ácido graso, porque la grasa es otro potente también factor o órgano energético. Por eso que se pierde primero, vamos perdiendo grasa, vamos perdiendo proteína. En esos ayunos prolongados, eso es lo que va pasando. El paciente hay una autofagia, se está autodestruyendo, sobre todo cuando ya han pasado 24 horas no aguanta, 48 horas puede que también, pero ya después de 48 ya empieza el desgaste, la pérdida de grasa. Por eso quizás vemos que tolere un poco más a lo mejor un obeso que un delgado, porque no tiene masa muscular, y si ya viene descompensado, ese es el problema. Me estoy diciendo que es buena de hambre, ¿no? Entonces aquí hay una alteración en vez de con los radicales de serina, cuando en los factores importantes, estos a nivel intracelular con la insulina, que tiene una serie de mecanismos de eventos metabólicos intracelulares a través de la fosfatoquinasa, y que las principales funciones que va a tener es que tiene una actividad antiapoptótica, o sea, ella, lo que hablamos, no hay insulina, autofagia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ella va a actuar evitando que eso ocurra. Entonces, tiene una actividad antiapoptosis, antihipolítica, transporta la glucosa a través del GLUT4, para eso es que está a nivel celular, la sirve para la síntesis de glicógeno, de proteína, y tiene una expresión genética también de mitogénesis.
Entonces, esos son los efectos de la insulina. Entonces, a través de la fosforilación del sustrato, liberación de insulina, lo que les decía, antilipolisis, la síntesis de ácido graso, transporta los iones, ahí tiene una acción apoptótica, presión genética, la síntesis de ADN, la captación de aminoácidos a través de las proteínas, síntesis de glucógeno, oxidación de la glucosa y la captación de la glucosa. Cuando hay una alteración de la liberación de la insulina a nivel intracelular, también se activan los potenciales de oxidorreducción y el potencial redox, y eso es lo que hace también que los pacientes estén con una hipoxia celular, vamos a decir así. Entonces es importante, y eso también contribuye como factor desde el punto de vista endotelial a producir el aumento de la membrana basal endotelial, de los procesos inflamatorios a nivel para la aterosclerosis. Entonces es importante a nivel intracelular. Entonces vamos resumiendo, vamos a ver que tenemos lo que es la parte, la secuencia de la tipo 2, la factor ambiental fetal, o sea, la parte genética, que no la podemos obviar, factores genéticos con factores ambientales. Entonces es importante la obesidad visceral y la inactividad física. Ahora esto se le ha dado mucha importancia. Estos factores ambientales unidos con los genéticos disminuyen la reserva de insulina a nivel de la célula beta pancreática por todos los mismos factores, sobre todo los genéticos. Hay una insulinoresistencia que lo que hace es disminuir la captación de la insulina a nivel intracelular, disminuye la captación de la glucosa, porque si no hay insulina no penetra la glucosa a nivel de la célula, aumenta la producción hepática de insulina, de glucosa, disminuye la secreción de la insulina a nivel pancreático en toda hiperglicemia, lo que va a ocasionar con el tiempo una diabetes mellitus tipo 2, con complicaciones microvasculares y macrovasculares, y que de estas macrovasculares, la enfermedad cardiovascular es muy importante, el ictus, enfermedad cerebrovascular, y vemos cómo ha aumentado las enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad vascular periférica. Las complicaciones microvasculares están la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, que también es frecuente. Fíjense que tenemos que preguntar, ¿no? Cómo está la visión, cuántas veces se ha cambiado los lentes en un año, si ese paciente ha tenido como mosca volante o ha perdido la visión en algún momento de algún cuadrante. O sea, son preguntas que hacemos. Si hay neuropatía, si hay parestesia, si hay calambre, si hay pérdida de la sensibilidad, si ha tenido alguna úlcera y no le duele, o sea, para ver si hay problemas de neuropatía. Y las nefropatías a veces son muy solapadas. Vamos a encontrar que el paciente puede tener, ya cuando tiene una primero microalbuminuria, hay una hiperfiltración renal, el paciente, ya lo vamos a ver más adelante, orina, ¿verdad? Pues tiene poliuria, y luego viene lo que es la nefropatía diabética con insuficiencia renal. Entonces, si tenemos que hacer la diferenciación entre la tipo 1 y la tipo 2, tiene características importantes las que hemos dicho. En la 1 el inicio es agudo, o sea, cetoacidosis diabética. En el crónico, en el tipo 2 que es crónico, es solapado, progresivo y puede pasar muchos años para el diagnóstico. La insulina generalmente la encontramos en el tipo 1, puede estar baja o ausente, y en el tipo 2 puede estar normal, porque puede haber una insulinoresistencia, encontramos niveles o bien elevados de insulina o niveles normales, o ese paciente tiene niveles disminuidos de insulina. La cetosis es común, en el tipo 2 es rara, pero el paciente con tipo 2 puede debutar también. Vemos que es solapado, pasa desapercibido, y el paciente de pronto no puede llegar en coma. No puede llegar en coma con un estado hiperosmolar, que es una complicación aguda también de la diabetes tipo 2. Es decir, ellos van a tener una hiperosmolaridad con disminución de los niveles de cetosis. Generalmente ellos no tienen acidosis, pero tienen estado hiperosmolar, con una deshidratación importante, y las glicemias son altísimas, pueden llegar de 600, 700. En cambio, el tipo 1 puede hacer una cetoacidosis diabética con niveles de 250 miligramos por decilitro de glicemia. Entonces, es la diferencia.
la persona mayor llega muy deshidratada, ¿verdad? Que es importante, seco, llega, y ese paciente tiene un estado cardiovascular, antecedentes de diabetes, todo. El inicio, cualquier edad. En el tipo 2, generalmente, ya dijimos, mayores de 35 años. El índice de masa corporal, sabemos que el 2 es obeso, en el tipo 1 es delgado. El tratamiento 1 requiere dieta e insulina, obligatoriamente insulina, y el tipo 2 puede ser hipoglicemiante, dieta, ejercicio, y puede ser insulino requiriente porque tienen algún factor desencadenante, proceso infeccioso, X, embarazo, lo que sea, que hay que dar el tratamiento con insulina. La historia familiar está presente en los dos. Aquí tenemos el antecedente del 30% en el tipo 2 directo, es decir, mamá diabética, papá diabético, abuelo diabético. La concordancia con los gemelos, por supuesto, lo vamos a encontrar. La asociación al antígeno de histocompatibilidad de los anticuerpos que ya hablamos van a estar en el tipo 1. Y los autoanticuerpos están presentes en más del 85%, ausentes excepto en el paciente con tipo 1, es decir, en el LADA. El paciente que hizo una debut en el adulto y tiene anticuerpos, ese se considera tipo 1. Entonces, las manifestaciones, ya sabemos que la polidipsia, el paciente, por supuesto, la glucosa tiene un alto peso molecular, se elimina por vía renal y ella va a arrastrar agua y electrolitos. Entonces, el paciente nos va a llegar cuando está descompensado, nos llega con deshidratación porque pierde líquido, hay una poliuria importante, hay polifagia porque hay una catabolia proteica, el paciente siempre tiene hambre y no gana peso, entonces no es hipertiroidismo, sino que es diabetes. Entonces hay otros factores que hay que hacer diagnósticos diferenciales. Pierde peso, hay cansancio, por supuesto, solo va a llevar una debilidad, el paciente le cuesta concentrarse, tiene visión borrosa, piel seca, es importante tomar en cuenta. Entonces, todos los estudios que se hicieron a gran escala, se observó que al promedio del 50% de prevalencia de las complicaciones al momento del diagnóstico de la diabetes, lo cual indica que la diabetes estuvo presente durante muchos años antes de que se hiciera el diagnóstico. Y a lo mejor pasó por muchas manos. Entonces, la enfermedad vascular, que es una de las complicaciones de la diabetes, sabemos que hay aumento de la aldosa reductasa, principalmente de los polioles, de la vía de los polioles, aumenta el sorbitol, el minoxidil, disminuye la sodio-ATPasa y aumenta las prostaglandinas vasodilatadoras en estos pacientes, disminuye lo que es aumenta el potencial redox, de oxidorreducción, y la vía de los diacilglicerol aumenta la activación de la fosfatidinasa, el ácido araquidónico y los productos finales de la glicación de la glucosa. Entonces lo vamos a tener en estos casos. Aumentan la señalización genética de estos pacientes y la expresión genética de los pacientes con diabetes, lo que va a ocasionar una disfunción vascular. La disfunción vascular, como tenemos vasos sanguíneos en todo nuestro sistema, es vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, entonces vemos que ellos van a tener, cuando hablamos de microangiopatía, la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, entonces van a tener manifestaciones a nivel de los ojos, que lo vamos a ver más adelante también. Hay retinopatía, catarata, ceguera, son muy frecuentes en estos pacientes, incluso degeneración macular, hay retinopatía proliferativa y no proliferativa. La más grave, por supuesto, es la proliferativa, porque ahí se forman nuevos vasos que el paciente puede llegar a tener pérdida de visión. La nefropatía diabética, el paciente va, como les digo, va pasando por etapas hasta llegar a la insuficiencia renal, y las enfermedades vasculares periféricas, que pueden ser, incluso podemos tener pulso palpable, femoral, popliteo, tibial posterior. Cuando estos pacientes vemos inclusive pedio y vemos que de todas maneras hay isquemia distal a nivel de los dedos, es porque los capilares no los podemos palpar, pero entonces hay una afectación de la microcirculación capilar a nivel distal principalmente, y por ahí empieza entonces el proceso.
Las enfermedades cerebrovasculares, cualquier tipo, principalmente en esta, las de tipo isquémico, porque hablamos de procesos arteriales, enfermedades coronarias, infarto o cualquier tipo, incluso ahorita también dentro de las enfermedades emergentes, además del cáncer que les decía, la insuficiencia cardíaca. Se le está dando un peso específico también como enfermedad emergente, como complicación emergente en los pacientes con diabetes, sobre todo los diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Los metieron a los dos ahí, pero es más frecuente en el 2, ¿no? Tenemos infarto miocardio, angina, también hay lo que es la neuropatía autonómica, que es la que tiene que ver con toda la esfera visceral. Entonces vemos que hay un retardo del vaciamiento gástrico, el paciente tiene gastroparesia, se tarda mucho y por lo tanto ellos van a sufrir de problemas de reflujo con frecuencia, porque no hay un vaciamiento, además de estreñimiento, porque el movimiento intestinal también es lento. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y los factores, sobre todo en el área urogenital, vamos a tener, en el hombre se puede manifestar con impotencia, con retardo también de la erección, vamos a tener pacientes que muchas veces van a consultar a urólogos y todo para su problema. Y debido a eso, en la mujer va a haber incontinencia urinaria, en el área vesical, infecciones urinarias a repetición. Entonces hay que pensar que ella tiene una neuropatía autonómica donde retiene orina, no orina completo y el paciente entonces hace infección urinaria. Y la neuropatía periférica, que puede haber dolor o puede haber anestesia, es decir, ya cuando esto ha avanzado no va a haber, por supuesto, va a haber disminución de la sensibilidad, por eso que hacen la neuropatía. Entonces la retinopatía diabética no se puede ser no proliferativa, y en la no proliferativa lo que vamos a encontrar es un fondo de ojo normal, donde ustedes lo que van a ver buscar en la papila óptica. Fíjense que la papila es circular, pero no totalmente, siempre hay un área más iluminada que otra, y debemos de tratar de ver siempre el borde de la papila cuando estamos haciendo el fondo de ojo. Esta es la mácula, que no tiene, por supuesto, vasculatura allí, y vamos a tener que los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, las arterias son más pequeñas, las venas son más gruesas, y lo pueden distinguir allí, un poquito más oscura. Vamos a ver que debe estar de esta manera. Cuando nosotros encontramos esto, y generalmente si le hacemos fondo de ojo a los pacientes ya que tienen más de 5 o 10 años, vamos a encontrar que ya hay a lo mejor cualquiera de las lesiones que vemos acá. Vemos pequeños exudados o hemorragia, formación aquí de microaneurisma, ¿no? A nivel de los vasos sanguíneos. Esto va afectando lo que es la visión del paciente diabético. Cuando se afecta la mácula, el paciente comienza a presentar disminución de la visión, incluso pérdida visual. Y cuando pasamos a la proliferativa, dice, la no proliferativa también la pueden dividir, ¿no? En leve, moderado, severa, dependiendo de los cuadrantes y de las alteraciones que se encuentran, ¿no? Aquí la diferencia aquí en la microcirculación con anomalías microcirculatorias intrarretinianas, que son estas. Ya cuando vemos que intrarretiniana ya ha abarcado la parte de la retina, la parte dorsal, vamos a decir así, y vamos a tener estas formaciones. Ve que aquí casi la mácula no se verifica. Estos son edemas importantes de la retina, exudados algodonosos, que también van a ocasionar alteración de la visión. Entonces, ¿qué es importante que ustedes se lleven con esto? Todo paciente que se diagnostique con diabetes o que ustedes le hagan un fondo de ojo y le vean algún tipo de alteración visual y tengan antecedentes, una vez diagnosticado, ese paciente hay que enviarlo al oftalmólogo para que le haga un buen examen oftalmológico para ver en qué condiciones está la retina. Porque si ese paciente ya tiene una retinopatía proliferativa, ya hay formación de nuevos vasos, anormales por supuesto, ese paciente hay que hacerle un tipo de tratamiento que le puede salvar la visión en futuro. Ejemplo, láser, por ejemplo. Entonces hay que enviar al paciente. Se habla de que el paciente diabético tipo 1, como hace el debut y no ha dado tiempo para las complicaciones crónicas, este paciente sí puede esperar alrededor de un año, algunos hablan hasta de 3 años, para mandarlo al oftalmólogo, ¿de
acuerdo, para el diagnóstico. Pero el tipo 2, de una vez diagnosticado, envían para que se haga y hay que explicarle el por qué, ¿no? Porque eso le puede salvar. De pronto está consultando porque lo van a operar de catarata, glaucoma, y le encontraron alguna lesión, inmediatamente no lo operan, inmediatamente lo envían para ver cómo está la parte metabólica, se estabiliza el paciente y después lo operan. Y en la proliferativa, fíjense cómo está ese fondo de desprendimiento de retina, o sea, hemorragia preretiniana, hemorragia vítrea, neovascularización. Ya ven un fondo de ojo con exudados algodonosos extensos, hemorragia y formación de nuevos vasos. Que también la clasifican proliferativa temprana, formación de nuevos vasos acá, proliferativa de alto riesgo, cuando hay uno más, fíjense aquí ya, aquí en la papila lo hay, desprendimiento de retina, que es importante tomar en cuenta. Una de las características diagnósticas, el paciente dice, yo estaba tranquilo, estaba muy bien, y de pronto, ¡pum!, dejé de ver, no veía el cuadrante superior o el inferior, o perdió la visión total porque se vino toda la retina. Entonces, es importante preguntar. Entonces, fíjense que puede pasar hasta 5 años en el tipo 2. Vemos ahí que hay hiperglicemia, retinopatía, velocidad de filtración glomerular aumentada. Esto en el caso de la nefropatía diabética, ¿no? Hablan de retinopatía porque hay estudios que han demostrado, y desde el punto de vista clínico, en estudios que se han hecho, que cuando encontramos ya retinopatía, ya hay un daño renal. Entonces están relacionadas la retinopatía con el daño renal. Entonces es importante determinar. Incluso hay estudios donde aumento de la microalbuminuria, que es una de las principales al inicio de la diabetes que se hace el diagnóstico, si la microalbuminuria está presente, ya tenemos un daño renal retiniano. Entonces, la velocidad de filtración glomerular al principio está aumentada. Los riñones se van a ver incluso un poco más grandes. Vamos a tener una microalbuminuria, la proteinuria franca. Cuando ya vemos proteína cruce, una crudo cruce, ya ese paciente está en un grado de proteinuria. Ya ahí puede haber edema. Ya el paciente puede tener edema palpebral y edema de miembros inferiores. La velocidad de filtración glomerular está disminuida ya después de la progresión, hablar de 5 años, o sea, empieza con micro y luego eso. En esta fase de proteinuria franca hablamos de nefropatía o a veces hay síndrome nefrótico, pasa una fase nefrótica en el paciente diabético porque ya hay edema, hay proteinuria. Y ese paciente incluso puede haber hipertensión arterial también, porque hace una glomerulopatía diabética, hay glomerulosclerosis renal. Y el desarrollo del síndrome nefrótico. El estado final de la enfermedad, por supuesto, es la insuficiencia renal crónica. Entonces, los niveles de micro y definición de microalbuminuria, mayores de 30 o 299 miligramos en 24 horas, o mayor de 20 a 199 microgramos por minuto. Eso es para hablar de microalbuminuria. Debemos hacer la relación de albumina-creatinina, que debe estar más de 30 miligramos por gramo de creatinina. Y la definición, cuando ya vemos una albuminuria franca o macroalbuminuria, es cuando sobrepasa los 300 miligramos en 24 horas. Mayor o igual, o mayor o igual a 200 microgramos por minuto. Entonces, uno le debe hacer determinación de proteínas en orina de 24 horas, por eso es que le manda uno a recoger la orina a los pacientes y determina eso. Y determinamos los niveles de microalbuminuria. Las causas principales que hay que tomar en cuenta y que pueden modificar los niveles de proteínas en la orina está el embarazo como factor fisiológico, pacientes con insuficiencia cardíaca, pero aquí es un poco difícil porque podemos tener pacientes tipo 2 que ya están en grado de insuficiencia cardíaca. Infecciones urinarias, pobre control diabético o glicémico, el ejercicio y la hipertensión. Entonces son factores a tomar en cuenta cuando estamos haciendo determinación o evaluando los niveles de glicemia. Y lo que vamos a encontrar es agradamiento glomerular y tubular desde el punto de vista macro
trópico, hay engrosamiento de la membrana basal glomerular, glomerulosclerosis, hay aumento de la matriz mesangial en estos pacientes, que puede ser glomerular, formación y desprendimiento de la cápsula glomerular y capas de fibrina, aterosclerosis y alinosis de las arterias aferentes y eferentes y fibrosis túbulo intersticial. Todo eso es lo que vamos a encontrar en el número 1 a nivel renal. Y en la neuropatía va a tener signos y síntomas de disfunción del nervio periférico en personas con diabetes después de la exclusión de otras causas. Es importante porque la neuropatía no solo es diabética, la neuropatía periférica puede ser alcohólica, la neuropatía también puede ser por avitaminosis de complejo B. Podemos tener entonces enfermedades que puedan desencadenar problemas de neuropatía y hay que hacer diagnóstico diferencial. Las mismas radiculopatías o enfermedades a nivel de la columna, como diagnóstico diferencial, puede dar una neuropatía periférica por desnervación. Entonces, fíjense que si el paciente es diabético y tiene una alteración a nivel neuropático, puede ser que sea por la diabetes o puede ser que tenga por algún otro factor de los que ya he mencionado. Entonces lo vamos a clasificar en polineuropatía y mononeuropatía. Generalmente la más frecuente es la polineuropatía, varios nervios. El paciente puede tener síndrome del carpo, puede tener una radiculopatía periférica, puede tener alteraciones tanto sensoriales, autonómicas, cardiovasculares, gastrointestinales, geniturinarias y misceláneas. Misceláneo tiene que ver con la piel, las uñas, el cabello. O sea, el paciente puede tener el cabello seco, caída del cabello, va a perder también vello a nivel en las áreas donde hay neuropatía. Y vemos pacientes que tienen de pronto vello en la parte superior del muslo o en la pierna y no tiene en la parte distal. Entonces hay que tomar en cuenta porque es por neuropatía. Y puede tener atrofismo, el trofismo está alterado, es decir, masa muscular se pierde y el paciente puede tener atrofia muscular. Entonces hay que evaluar siempre de manera comparativa, un miembro con otro miembro para saber dónde está. La mononeuropatía puede ser única, a veces vemos un paciente que nos llega con una oftalmoplegia, entonces hay una parálisis de un par craneal o de un oculomotor y el paciente, o dolor a nivel del glosofaringio porque le duele la garganta, no se le encuentra nada y resulta que es diabético y lo que tiene es una neuropatía del glosofaringio. Entonces puede haber una mononeuropatía, pero hay que hacer el descarte siempre de otras patologías. Y los factores de riesgo, por supuesto, la duración de la diabetes, la hipertensión, la hiperglicemia, cigarrillo, el alcohol, la talla, la edad y la hipoinsulinemia que hay que tomar en cuenta. La patología desmineralizante, o sea, ¿qué lo va a ver? Una desmineralización del axonómica y del nervio, ¿no? Sobre todo las fibras largas, principalmente la fibra C. Y este paciente va a tener una degeneración y una atrofia axonal con regeneración activa y desgaste. Recuerden que los nervios también tienen circulación, o sea, ellos tienen capilares, y si hay una microangiopatía diabética, hay una alteración vascular de capilares, esos pacientes entonces va a tener un defecto del riego sanguíneo a nivel del nervio y eso también lo va a traer problemas a la larga. Hay que tomar en cuenta. Las categorías, ¿cómo lo vamos a evaluar? Entonces, primero los síntomas clínicos. Generalmente el dolor es el reposo. El paciente cuando está más tranquilo, cuando más le duelen las piernas. Se va a acostar y no lo deja dormir. En la noche lo levantan los calambres. Tiene parestesia, sensación de hormigueo. Él siente que le caminaran hormigas. A veces cambio de temperatura. Que siente como si tuvieran las medias colocadas. Entonces, esos son cambios desde el punto de vista sensitivo. Y el paciente incluso puede llegar con lesiones que se realiza, que se hace, y ni cuenta se dio que tenía un clavo, ¿verdad?, en el pie, que tenía una piedra en el zapato y le hizo una vejiga, o que bailó toda la noche y le salieron, cuando llegó a la casa, quitó, eran vejigas en todos los dedos. Lo estuvo bailando toda la noche reggaetón. Entonces, toda esa serie de cosas, el paciente puede llegar con algún problema y ni cuenta se dio. Entonces,
es importante. El examen físico, por eso es que el examen físico es evaluar todo cómo está ese paciente, determinar cómo está la sensibilidad y hacer unas maniobras que son sobre todo la prueba de vibración con el diapasón, que se debe determinar cómo está la palestesia a nivel de las estructuras óseas, principalmente el primer metatarsiano, a nivel del peroné, a nivel de los tobillos, ¿verdad? De los maleolos, y ver si hay una sensibilidad en las rodillas, ver cómo está la sensibilidad vibratoria de ese paciente y la percepción de la temperatura con tubito de ensayo y viendo a ver dónde hay una alteración del dolor, temperatura y del tacto. Debemos determinar también el nivel del dolor con una aguja, pullar y ver a dónde está la alteración. Como son cuando evaluamos un miembro, tenemos que ir equidistantes uno de otro, no tan pegados, ¿no?, en la sensibilidad, sino dejar más o menos equidistantes uno de otro. Y hacer una electromiografía. Fíjense que el diagnóstico después de la clínica nos vamos al estudio, al objetivo. El objetivo es el estudio electromiográfico. Nos va a determinar cómo está la conducción nerviosa en el sitio de la estimulación y cómo se transmite. Si hay un retardo de la conducción o simplemente no hay conducción, porque ya hay una denervación. Entonces, él nos va a decir a qué nivel está la lesión y dónde está el problema. Fíjense que también con la sensibilidad se puede hacer con el monofilamento, ¿no? Monofilamento, que ya lo vamos a ver, que bueno, con el pie diabético yo le tengo esto, que se estimula sobre todo la parte del primer dedo del pie hasta que se doble el monofilamento. Si ese paciente con los ojos cerrados no siente, ese paciente tiene un pie de riesgo. Por eso que se habla sobre todo los pies, uno debe determinar pies de riesgo, si hay deformidad, si hay articulación del Charcot, por aquí estaba. Si ha modificado lo que es la pisada, y por eso que se pueden hacer fotopodogramas, es decir, el paciente en una placa donde se manda a parar el paciente sin calzado para ver cómo es la pisada de ese paciente, y ahí van a marcarse los puntos de riesgo. Entonces el paciente puede pasar de cero, de no tener síntomas, y solo el hallazgo casual lo vimos con una prueba que se le hizo, o el paciente puede estar no tener síntomas y puede tener 2 o más anormalidades en las pruebas, o pasar a grado 2 con una neuropatía ya clínica donde ya hay síntomas leves pero los hay, o que tenga problemas de dolor. A nosotros el gran problema es cuando nos viene con dolor, no es que no le duela, sino cuando viene con dolor y ya uno le empieza a indicar tratamiento y a veces el paciente lo mejora. Se incrementa más en la noche, ausencia de sensación, varias modalidades, reflejos reducidos también ahí por reflexia, porque se pierde la sensibilidad profunda. Entonces, por eso la vibración es sensibilidad profunda, hasta posteriores medias. Y el dolor es agudo, que el paciente va a tener hiperestesia, esa es otra cosa, que ahí puede haber, en vez de tú le medio tocas y ya es un dolor, una hiperalgesia. O sea, lo contrario. Y puede pasar de diferentes estadios también. El otro estadio clínico o a ser incapacitante en el estadio 3. O sea, ya el paciente llegó al punto de que hay una parálisis. De la deformidad de Charcot nos puede llevar a una alteración importante, incluso a amputación del pie, porque el pie se va rotando y termina caminando sobre el tobillo. Entonces van haciendo úlceras allí por problemas de la postura de la deformidad. Entonces esto, como les decía, las fibras C son las que principalmente se alteran, son las piernas más largas. Entonces, pero se ha demostrado que estos pacientes con el tratamiento intensivo pueden mejorar la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía y la enfermedad vascular. Eso lo ha demostrado en los trabajos a gran escala que se han hecho. Y se ha demostrado que bajando la hemoglobina glicosilada un 1% se puede bajar hasta un 30% las complicaciones crónicas entre un 30 y un 25%. Entonces es importante controlar los niveles de hemoglobina glicada en los pacientes
mantenernos controlados para evitar las complicaciones. Y eso es lo que hay que decirle al paciente. No es que usted se va a morir si usted quiere, ¿verdad? Pero hay que controlarnos para evitar que usted llegue, si va a llegar a 80 años, que llegue bien. No que llegue amputado, ciego, con una máquina de diálisis si es que llega, ¿verdad? O que un infarto agudo. Entonces las complicaciones ahí, ¿cómo se quiere ver a futuro? Entonces hay que el paciente, después que usted le pinte todas las complicaciones, usted le pregunta, ¿cómo se quiere ver a futuro? ¿Tomándose su pastillita y estar disfrutando con su familia? ¿O bajo tierra? ¿O en una máquina? ¿O con un infarto? ¿Ahogado con oxígeno? O sea, ¿cómo quiere pasar? A veces uno tiene que ser drástico con el paciente. Esto no se lo voy a pasar. Entonces el objetivo cuando tratamos es que el paciente tenga los niveles de glucosa en sangre lo más cercano a lo normal o normal. Es lo que queremos, sin llegar a tener hipoglicemia. Porque si le inyectamos tratamiento y el paciente comienza a hacer hipoglicemia, abandona el tratamiento. Le va a hacer caso agresivo. No, que si me pongo la insulina me pongo ciego. Ciego se va a poner si no se controla. Entonces, esa cosa hay que decir. La glucosa plasmática hay una postprandial, la hemoglobina glicada de control, los síntomas de hiperglicemia hay que estar pendiente, está orinando mucho, ¿por qué? O sea, determinar a ver qué es lo que está pasando. No aumenta de peso a pesar del tratamiento, está teniendo pico. No come la cantidad adecuada, o sea, hay sarcopenia por falta de alimentación. Porque el diabético no debe pasar hambre. Y debemos de prevenir, por supuesto, las complicaciones y los picos de hiperglicemia. Prevenir y disminuir la progresión de complicaciones a largo plazo, evitar la mortalidad excesiva o la mortalidad, no la mortalidad excesiva. Yo esto lo quito. ¿Ok? Evitar la mortalidad, que no es... O sea, son poquitos muertos, no importa. No, evitar la mortalidad por estas enfermedades. Tratar las alteraciones concomitantes y, sobre todo, ir al ejercicio y la dieta para mejorar el estilo de vida. Que no fume. Un paciente diabético tiene 4 veces más riesgo de morir o de complicarse que un paciente que no fuma. Porque ya el cigarrillo produce problemas vasculares, la diabetes problemas vasculares, entonces ¿qué le va a agregar? ¿Verdad? O sea, hay que eso, que deje. Entonces lo más importante es educarnos y educar. Nos educamos para educar. Es muy importante. Debemos hacer actividad física, mantener una nutrición. Por eso que aquí de la mano siempre tiene que haber una nutricionista. Eso es muy importante en el equipo de trabajo, porque trabajamos con un equipo. Ahí, el oftalmólogo es importante, el internista, el nutricionista. Y si ese paciente tiene alguna complicación importante de alguno de los órganos que mencionamos, tiene que estar el nefrólogo, tiene que estar el fisiatra, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las alteraciones. Esto ya es todo. Esto no se lo voy a poner, esto era ejercicio, bueno. Aquí esto era lo del control igual, que dice que las meriendas son importantes, son por lo menos 5 comidas diarias que debe ser diarias. El diabético y todos nosotros, o sea, todo el mundo debe ser por lo menos 5 comidas diarias. Siempre el que recibe insulina, tratar de dejarle una merienda en la noche para evitar la hipoglicemia nocturna. Es importante porque a veces viene el efecto Somogy. El efecto Somogy es un efecto de rebote. Si el paciente hace una hipoglicemia en la madrugada, en la mañana podemos encontrar niveles de 250 de glicemia porque se activaron los factores hormonales contrarreguladores de la insulina, catecolamina, glucagón, cortisol. ¿Para qué? Aumentar los niveles de glicemia y evitar que el paciente muriera en una hipoglicemia. Entonces, vamos en la mañana a tener glicemias altas y el paciente, creemos que el paciente está hiperglicémico y le aumentamos la dosis de insulina y hace más hipoglicemia. Entonces, lo que tenemos es que preguntar, ¿usted se midió la glicemia en la madrugada cuando se despertó? ¿O la persona que lo vio o él mismo se sintió muy sudado en la cama, amaneció muy sudado, estaba frío? Muy probablemente tiene hipoglicemia. Entonces, son pacientes que hay que tener un monitoreo más estricto
para hacer el diagnóstico de esa hipoglucemia. El alcohol y la droga evitado, las emociones son muy importantes, porque ya eso está demostrado, cómo influye la parte psico-neuroendocrinología a nivel de las emociones, la depresión, altera los niveles de glicemia, aumenta el cortisol, el estrés. Entonces, a tratar de que el paciente se mantenga un estado emocional adecuado, que lo que quiere decir que aquí el otro equipo que debe estar también es el psicólogo, ¿verdad? O psiquiatra se necesita medicación, porque decirle a un paciente es diabético y tiene que estar toda la vida inyectándose es complicado. Entonces hace frecuentemente cetocidosis diabética. Entonces hay que incorporar un psicólogo, un psiquiatra. Enfermedades evitar, o sea, infecciones, sobre todo realizar exámenes de orina, urocultivo, porque lo más frecuente que haga es una infección urinaria. Entonces hay que estar seguro que no lo haga. Y la técnica de inyección, por supuesto, hay que explicarle bien dónde se puede inyectar. La glicemia capilar, la aceptación del régimen, o sea, la aceptación de la terapéutica, del plan terapéutico. Entonces, uno le está hablando al paciente, pero está verdaderamente conforme, va a hacer caso, no va a botar el récipe, tiene confianza en el médico. Uno se tiene que ganar al paciente. No es el paciente al médico, no. Uno al paciente. ¿De acuerdo? Y eso es confianza. Hay muchos equipos para controlar hasta la inhalada. Ahora por ahí sale una tableta también, parches, medicamentos. Podemos, esto no, creo que llegamos a pasar, porque el pobre páncreas, ¿verdad? Después de tantos años, el pobre páncreas no aguantó más la mecha, ¿verdad? Entonces el pobre páncreas se cansó con la insulinoresistencia, la glucotoxicidad, este paciente la lipotoxicidad, porque la grasa visceral y todo termina siendo tóxica. O sea, la grasa es un órgano endocrino. Entonces, eso va a producir una infiltración grasa hepática, pancreática, cardíaca, inclusive mesentérica. Entonces, el pobre páncreas termina así y vienen después las complicaciones agudas de la diabetes. Pero lo vamos a ver hasta ahí. La falla secundaria de la combinación antidiabético oral refleja el deterioro progresivo de la función pancreática. Esto es importante porque a veces el paciente le estamos dando, le insistimos, el médico, no, porque vamos a aumentarte ahora, te vamos a combinar metformina con sitaglitina, con no sé qué más y no sé qué más. Y el paciente sigue descompensado. Entonces, ¿quién faltó a la invitación de la fiesta? O de la medicación, la insulina. Entonces, a veces el mismo médico que está reacio, vamos a aumentar y aumentamos el dosis y resulta que podemos provocar complicaciones propias de los medicamentos que le estamos dando. Entonces, hay que tomar en cuenta eso a la hora de colocar la medicación. Bueno, yo lo dejamos acá porque vienen esto es parte del tratamiento que no lo vamos a ver, no lo voy a dar. Esto es importante. Esta parte es importante. Cuando le lleguen a la consulta y ustedes le hagan la historia clínica, ustedes tienen que preguntarle cómo está el paciente el peso. ¿Cómo está su peso? ¿Cuándo le diagnosticaron? No, hace 3 meses, 4 meses. ¿Y cómo se siente después del tratamiento? ¿Ha mejorado su peso? ¿Cuánto tenía cuando comenzó y ahorita cuánto tiene? Entonces, porque ya dijimos que la pérdida de peso, aún estando recibiendo medicamentos, si no mejora, o la dieta la agarró, ¿verdad? O no está bien medicado ese paciente y está teniendo picos de hiperglicemia. Esto es importante. Entonces, la pérdida de peso acentuada hay que tomarla en cuenta. La hiperglicemia marcada, la cetonuria, pues quiere decir que no está compensado. Y los patrones de glicemia inestables. No, esos son los más difíciles. Porque no, esta mañana tenía 60, pero en la tarde tenía 300. ¿Entiendes? O puedo que amanezca con 90, pero ya después que como me sube a 200 o 400.
Entonces, y además cetonuria. Entonces, ese paciente está descompensado. Entonces hay que hacer un monitoreo y regular bien los niveles de insulina que le vamos a dejar a ese paciente. Y ya esto lo hablamos. Ya esto lo hablamos. El tipo. Estos son los factores de riesgo que también lo hablamos en la primera clase, ¿verdad? Que dijimos que la historia familiar, enfermedad cardiovascular, sobrepeso, estilo de vida sedentario, la raza, hipertensión, niveles elevados de triglicéridos, ¿verdad? En relación a la HDL, historia de diabetes gestacional, parto de un bebé de 4 kilos, síndrome de ovario poliquístico por la insulinoresistencia, está relacionado. Eso es la diabetes tipo 2. Y esto es un cuadro que yo hice hace mucho tiempo, de los controles, o sea, ¿qué controlar? Aquí hay algunas modificaciones, pero esto más o menos, ¿con qué frecuencia debo hacer en la visita? ¿Cuándo debo citar al paciente? ¿Cuánto debo esperar yo para hacerlo? Entonces, y el objetivo, cómo debo mantenerlo, recordar siempre los pies, ¿ves? Con el monofilamento. Aquí dice que generalmente uno debe revisar anual, esto hay que revisar en la consulta, en cada consulta hay que revisar. A esto pasa, en cada consulta, igual los riñones, recordar siempre. Entonces, los estudios de diabetes tipo 1 y 2 han demostrado que un control de la glicemia cercana a lo normal previene la aparición y progresión de las complicaciones microvasculares. Control. En la tipo 1, la meta del tratamiento es el reemplazo de la insulina. Tiene que ir con insulina. Y en el tipo 2, el tratamiento, el objetivo es manejar tanto el proceso primario que contribuyeron a la patogénesis, que fue la obesidad. Generalmente, ya dijimos, 90-95% son obesos. Entonces tenemos que controlar la obesidad. De ahí los nuevos medicamentos, ¿sí? Que contribuyen a la patogénesis, como la insulinoresistencia y la insulinodeficiencia. Porque puede tener insulina, pero no prueba alcohol. Bueno, ya terminamos. Terminamos esta parte. Ahora vienen las complicaciones agudas de la diabetes. Entonces se va a estudiar cetocidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglicemia. La hipoglicemia es una complicación generalmente de la medicación. Cuando tenemos que estar pendientes siempre de los síntomas y explicarle al paciente los síntomas que pueda tener y que puede ser una complicación. Eso es lo